Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamercy y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una guía de los héroes piqueros de la especialización guerrero. Bien, por eso vamos a tener a Leónidas, a Federico, a Ricardo, Boudica, Juana de Arco, Darío y no sé si se me olvida alguno más. Bien, vamos a tener a estos héroes en esta guía y como no puede ser de otra forma voy a pasar a la imagen para que ustedes puedan ver las estadísticas que en esta oportunidad les estoy trayendo. Bien, también agradecer a Katie6, bien, que es quien prácticamente realiza todas estas pruebas y me dio el ok para traérselos en español a la comunidad hispanohablante. Me han preguntado prácticamente qué son estas estadísticas y lo que tengo para responder es que estas estadísticas podríamos decir que prácticamente que es el poder total de los héroes, bien. O sea, y tenemos que en el rango 5 o al llegar a un héroe a la quinta estrella, este héroe alcanza el 100% de su poder. Lo que se hace, se calcula, se hace un estilo de cálculo y se determina que a 4 estrellas llega a 88% de ese 100% total. A 3 estrellas llega a un 80% de ese 100% total que podría alcanzar. Bien, o sea, viene a ser el poder en comparación del 100% que tiene el héroe en esa estrella o en ese rango. Espero que con eso haya quedado un poco más claro y los ayude. Vamos a hablar un poco de los héroes, que tenemos un par de cosas, bien. Y tenemos que Darío Grande, prácticamente Darío el Grande, no es tan bueno para el tema del combate, se utiliza más, o sea, sobre todo se utiliza para recolectar. Y prácticamente cuando se trata de su habilidad distintiva, no está causando muchísimo daño, no es una habilidad que cause demasiado daño. Si vamos a estas habilidades, prácticamente aumenta todos los atributos del héroe en 5.96 al infligir daño y hay una probabilidad del 30% de ignorar el 13.41 de la defensa del enemigo. Pero si vamos acá, te dice que inflige daño de poderío a la tropa enemiga 7 veces y el daño es muy poco, bien, en comparación con otros héroes. Y tampoco cura, no hace más nada. O sea, lo único que hace es hacer un poquito de daño y por lo tanto lo vuelve un héroe bastante mediocre en este sentido y no muy bueno para el combate. Luego vamos a tener a los héroes Juana de Arco, Leónidas, Boudica y Ricardo. Acá tenemos que, por ejemplo, en el caso de Juana de Arco, Boudica y Leónidas, su segunda habilidad se parecen bastante y se enfocan mucho en el contraataque. O se enfocan bastante en el contraataque, ya que prácticamente estas habilidades dicen lo mismo. Cuando reciben un ataque básico hay un 20% de probabilidades de contraatacar e infligir daño de poderío al atacante. Este es el porcentaje y es hasta un contraataque por segundo. Si vamos a lo que es la habilidad de Boudica, bien, vamos a tener prácticamente lo mismo. Cuando recibe todo lo mismo ahí no varía demasiado. Tiene un poco más de estadísticas si no me equivoco, pero nada más. Y el otro que habíamos dicho es Leonia. Juana, Boudica y Leonia prácticamente en su segunda habilidad tienen prácticamente lo mismo. Bien, puede que tenga algún detallito más, alguna diferencia, pero son prácticamente bastante iguales. Los que difieren van a ser el caso de Ricardo, que prácticamente Ricardo en esta habilidad dice que cada vez que tu tropa recibe un ataque básico, añade una acumulación de marca de corazón de león hasta 2 acumulaciones por segundo. Bueno, cuando esto pasa, bien, cuando llega a 20 acumulaciones inflige una buena cantidad de daño. Fíjense que son 273% y luego las marcas se eliminan y luego te dice que aumenta el poderío de Ricardo en un 1.46 cada vez que tu tropa pierde un 1%. Y esto hasta llegar a una pérdida total, no puede perder más del 50%. Pierde 50%, bien, de tropas. Y esto se bonifica hasta ese 50%. Y te da una muy buena bonificación. Y ahí tenemos eso. Prácticamente Federico es más tanqueo, o sea, tanquea más. Difiere también bastante en eso. Y de estos que hemos hablado, en este caso, Juana de Arco, Leónidas, Boudica y Ricardo, tenemos que Juana de Arco prácticamente podría ser, o podríamos decir que es la heroína más débil de estos héroes de contraataque, sobre todo de Leónidas y Boudica. O sea, entre Leónidas y Boudica prácticamente se ve que es la más débil.
Prácticamente que la habilidad característica hace menos daño que la de Boudica y hace el mismo daño que Leónidas, pero Leónidas te proporciona algunas otras cosas, además que ya hemos visto. O sea, si vamos a esta habilidad, vemos eso, que hace, te da otras bonificaciones, que Juana de Arco no las brinda. Bien, Juana de Arco prácticamente si vamos, no te brinda esas bonificaciones. Por lo tanto, la hace la más débil, por decirlo de alguna forma, de estas posibles... de estos héroes, ¿bien? Que podemos emparejar luego. Leónidas obtiene una mejora en la que causa un 5% más de daño cuando tiene menos del 50% de las tropas. Bien, esto es lo que podemos ver, que tenemos esto acá. Esto puede subir hasta un 5% de daño que va a estar causando este héroe cuando sus tropas están por debajo del 50%. Esto es algo importante. Y cuando lo mejoramos a rango 5, vamos a tener que esto va a estar aumentando hasta un 15% que este héroe va a generar de daño. Y este porcentaje, o sea, cuando las tropas bajen o estén por debajo del 75%, ya no del 50%, va a empezar a obtener esta importante bonificación, lo cual lo hacen decente, bastante bueno. Bien, lo hacen que tiene esta habilidad que lo hace mejor y queremos utilizarlo por encima de Juana de Arco. Boudica prácticamente es la heroína que tiene las estadísticas más altas y un alto multiplicador en su habilidad distintiva. Además potencia al héroe con mayor poder, aumentando su poder. Por lo general vamos a querer que esto lo haga con Ricardo, o sea que Ricardo sea el principal y que Boudica le potencie o le dé una bonificación a él. Bien, acá tenemos eso de esa habilidad. No, perdón, era en esta. Inflige daño de poderío, 3 tropas enemigas. 105, recupera las unidades de tus tropas. Me lo perdí, acá estamos, a ver si era en este. 20% por contraatacar, inflige daño de poderío al atacante por segundo y aumenta en 4.47% el poderío de tu héroe con el poderío más alto durante la batalla. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a querer que sea Ricardo en este caso. Ricardo prácticamente su habilidad característica no tiene la misma reacción, o sea, es bastante distinta. Bien, es lo que hemos visto ya. Bien, tenemos a Ricardo que tiene esto, bien, varía. Tiene una muy buena habilidad con esas acumulaciones, una buena cantidad de daño. Y bueno, luego tenemos a Federico, que prácticamente Federico es más de tanque. Y prácticamente estaría rompiendo lo que tiene que ver con el contraataque acá, con esas habilidades. Y tenemos que Federico llega a proporcionar nada más que tanqueo puro. Bien, o sea, es un héroe mucho más tanque. Lo que hace es proporcionar ese tanqueo. Y su habilidad prácticamente de apoyo no hace mucho por sí misma. Y va a estar prácticamente compitiendo o estando al mismo nivel casi que los otros comandantes o los otros héroes. Su habilidad exclusiva no es tan buena, no es nada del otro mundo. Ya que se activa con las tropas que están al 50%, por debajo del 50% de salud. Y luego se lo potencia también cuando llega a ese... cuando llega más arriba, ¿bien? O sea, tiene algunos contras que no tiene mucho sentido quizás el utilizarlo más allá, ¿no? Decir, bueno, está. Tenemos esto que nos dice que, por ejemplo, cuando tus unidades caen por debajo del 50%, reduce el daño recibido en un 2.98%, pero tiene que llegar a ese 50%. Luego, bueno, cuando tiene rango 5, va a estar en el 75% y ese daño va a subir quizás más, va a ser más potente, pero bueno. Y luego tenemos que prácticamente a Darío y a Juana lo vamos a estar consiguiendo en distintos eventos. Juana de Arco lo conseguimos en un evento inicial y en la taberna. A Darío lo conseguimos en expediciones. Y hay otro evento también, creo que por inicio de sesión. Luego tenemos que, por ejemplo, Federico y Leónidas son de pago. Federico tiene esos cofres diarios, si no me equivoco. Y hay otros paquetes más. Vamos a ir a verlo. Bien, si vemos acá,
prácticamente tenemos el especial diario, el tesoro del reino. Esos son paquetes que tenemos que comprar. Leónidas, bueno, también tiene su paquete específico, por lo tanto es de pago, si queremos obtenerlo. Bien, gloria del imperio y sí, la gloria del imperio es para desbloquearlo. Bien, y luego tenemos que, por ejemplo, tenemos a Boudica y a Ricardo, que son de ruleta o de advenimiento legendario. Y prácticamente lo que tenemos que ver es que para la alineación los jugadores free to play no van a tener más remedio que utilizar a Ricardo con Juana de Arco y con Darío, y luego sustituirlo por Boudica. Ahora, si sos un jugador que podés colocar algo de dinero, Ricardo de principal, puede ir Leónidas de secundario si querés enfocarte mucho en el contraataque y con el daño por segundo. Y podés colocar a Juana en tercer lugar y cuando aparezca Boudica vas a sustituirla por Boudica. Si querés algo más de tanqueo vas a poder poner a Ricardo con Federico y por qué no utilizar a Leónidas. Bien, que es la versión mejorada de Juana de Arco, quizás. Bien, pero si sos un jugador pay to win, Ricardo, Leónidas y Juana de Arco al inicio y luego en temporada 2 Boudica. Vamos a tener eso prácticamente. No te va a quedar otra opción, como quien dice, para utilizarlo. O sea, porque si sos free to play, Ricardo, Juana de Arco y Darío. Si puedes poner algo de plata, para DPS es Ricardo, Boudica, Leónidas. Ahora sí. Y para tanqueo vas a tener que sustituir a Leónidas por Federico. Y quedaría Ricardo, Boudica, Federico. Bien, y ahí tendrías esas marchas para la temporada 2. Espero que te guste el video, que te haya agradado. Si es así, dame tu apoyo si quieres hacerlo. Y bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengas un muy pero muy buen juego. Nos estaremos viendo muy pero muy pronto. Muchas gracias por todo.